3.6, modelo atómico de Rutherford. Bueno, siguiendo con esto de las teorías atómicas, ya vimos Dalton, ya vimos Thomson, pero quedamos en que hay cosas que se quedaron pendientes todavía. Cuando Thomson hablaba de lo que serían estas cargas, se hicieron también experimentos, y en este caso uno de sus alumnos, el señor Rutherford, que fue alumno de Thomson, empezó a hacer experimentos con las partículas que se emitían a través de los rayos catódicos. En el caso, por ejemplo, de esto, tomaron una laminilla de oro y le hicieron pasar en esta laminilla de oro una serie de rayos donde se suponía que obviamente se iban a encontrar algunas cosas. Esta emisión de partículas, que es a través de un tubo de rayos catódicos, resulta que llegó hasta lo que sería la lámina, pero al atravesarla, la gran mayoría pasó. Una parte se desviaron y otra parte rebotaron. Pocos son los que rebotaron y pocos son los que se desviaron y mucho menos los que rebotaron, pero la gran mayoría pasó. Entonces, Ernest Rutherford dijo, a ver, si los átomos están como una esfera, y aquí tengo las diferentes partículas, y los rayos atravesaron en esta parte, y algunos se desviaron, y algunos rebotaron. Entonces, él dice, yo supongo que aquí debe haber otro tipo de formación. ¿Por qué rebotan los rayos? Porque debo tener algo más sólido, que va a hacer que los rayos reboten o se desvíen, pero la gran mayoría va a pasar. Y aquí en esta parte voy a tener lo que serían las cargas positivas, porque una de las cosas es que los rayos al pasar, como son electrones en principio, van a pasar casi todos, pero van a pasar porque voy a tener los electrones en esto que se van a llamar órbitas alrededor de esto que no le llamaba núcleo en un principio, sino hasta después. Y esto explicaba por qué los rayos, en este caso en la laminilla de oro, sí podían atravesarla, pero no todos podían pasar. Unos se desviaban y otros rebotaban. Y entonces él dice, pues entonces el átomo va a tener aquí la mayor parte de su masa, la va a tener en esto que sería núcleo. Aquí va a tener cargas positivas. Esto contrastaba con algunas visiones, pero él también habló de unas cargas neutras, que serían los neutrones, después se les llamaría de esa manera, que estarían obviamente separando a los protones para evitar choques, y alrededor estarían los electrones girando en órbitas de esta manera. Y esto explicaba, en este caso, por qué las partículas podían pasar a través del átomo. Él establece que hay un núcleo donde va a haber protones y neutrones, protones positivos y neutrones neutros, que no van a tener carga, pero que van a tener masa. Y estos que van a ser los electrones, que van a girar, decía él, de manera desordenada, en el caso como un sistema planetario solar, pero nosotros al sistema planetario solar lo imaginamos como una base donde, imagínense, aquí está el Sol, aquí está Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, y giran alrededor de esta manera, como si estuvieran en un solo plano. Eso es lo que nosotros podemos concebir, aunque en realidad
hay por ahí ya una teoría que nos habla de cómo estaríamos girando de otra forma. Pero él decía, esta es la base. Pues muy bien, vamos a suponer que tuviera razón. Vamos a pensar en que esto puede explicar algunas de las cosas que pasaban en los experimentos que se hacen en el laboratorio. Pero también esto permitía el surgimiento de nuevas preguntas. Una de ellas que nadie se había hecho, y digo nadie se había hecho porque obviamente como esta teoría todavía no existía, pues nadie se lo había preguntado, es ¿de qué manera podrían los átomos relacionarse? ¿De qué manera podrían los átomos estar juntos si tenían estas órbitas a su alrededor? ¿Qué es lo que en todo caso tendría que hacerse o que verse para que los átomos pudieran estar juntos y formar sustancias y cosas por el estilo? Porque tener protones, neutrones en el núcleo, tener electrones en las diferentes órbitas o niveles, explicaba por qué los rayos catódicos podían atravesar una lámina de oro, que bueno, la lámina de oro, recuerden que no se podía tener pura. El oro no se puede tener puro. Se tiene en una serie de aleaciones, una serie de uniones, mezclas que se hacen, y que ese oro, a final de cuentas, era quizá lo más denso que se pudiera tener y sin embargo se atravesaba. Entonces, ¿qué podría pasar para que con todos los experimentos que ya se habían hecho se pudiera explicar la forma en la que se unían los átomos para formar nuevas sustancias? Sobre todo, que se formaran sustancias que tenían características diferentes. Esto es, que hubiera algo que se llama energía química. ¿Por qué podían los protones estar en un mismo lugar? Se supone que cargas iguales se repelen. Entonces esto debería expandirse. Pero no, él propone que aquí están juntos. Los electrones están aquí. Bueno, también se supone que deberían rechazarse, pero no, ahí se mantienen. Ellos proponen toda una serie de pequeñas teorías sobre esto. Por ejemplo, el hecho de que los protones estén en este lugar llamado núcleo junto con los neutrones es porque el campo magnético propuesto por el señor Thomson, campo magnético que rodea a este espacio, a este núcleo, provoca que los protones estén juntos, mas no se unan, sino viven. Y eso provoca la energía atómica. Aquí lo mismo, los electrones están girando porque sienten atracción. Algo, por ejemplo, como lo que pasa en la Tierra. ¿Qué sucede en el caso de la Tierra? La Tierra, de acuerdo con el señor Isaac Newton, según lo que nos dice en su ley de la atracción de masas, dice que la Tierra sería atraída por el Sol y absorbida por el Sol. Dicen que dentro de algunos millones de años eso va a pasar. Pero ¿por qué no sucede ahorita? ¿Por qué el Sol no nos atrae? ¿O por qué en el caso de la Tierra no atrae a la Luna? Bueno, existe una fuerza llamada fuerza centrípeta que es también manejada en esto. Aquí tenemos una fuerza centrípeta. Los electrones están girando alrededor de esto, lo mismo que los protones están vibrando y girando dentro del núcleo. Es parte de lo que explica el buen Rutherford. Lo que no puede explicar Rutherford es cómo se unen los átomos para formar las nuevas sustancias. Esta situación de cómo se forman las nuevas sustancias, les voy a dar un ejemplo rapidísimo. Ustedes conocen el agua. El agua hemos hablado que tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Ya les comenté, el hidrógeno, vean hacia el cielo, es el color azul que está ahí arriba, y en la noche se hace transparente, es cristalino, pueden ver las estrellas y demás. Bueno, ese hidrógeno, para que tengan también una idea, ese hidrógeno es combustible. O sea, lo podría usar, hagan de cuenta como la gasolina.
es un combustible que se utiliza en las naves espaciales que van a la Luna, o las naves que van a Marte, o las sondas que se mandan al espacio. Llevan hidrógeno. El hidrógeno se quema, libera energía, pero no se podría quemar si no tuviera oxígeno. Ambos gases independientes, tienen esa propiedad. Primero, el hidrógeno es un combustible que no se quemaría si no hubiera oxígeno. El oxígeno es comburente, ayuda o permite la combustión. Y resulta que esos dos juntos forman agua. Y el agua no se quema, ni ayuda a la combustión. Bueno, esto es lo que la teoría atómica de Rutherford no podía explicar, cómo los dos átomos, en este caso, o los muchos átomos de una sustancia, se podrían unir. Pero no se pierdan el siguiente capítulo, donde Niels Bohr, otro muchachón que también trabajó con estos hombres, propone cómo se hacen algunas cosas. Nos vemos en el siguiente video para hablar del joven Niels Bohr. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.